Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Así se está desarrollando el clima en Aruba para los siguientes días. Nueva edición de Pop-Up News de Web sobre el Tech Lab que tiene en el Colegio Sagrado Corazón. Nueva información sobre el padre que asesinó al menor Gabriel en Colombia. Locura y desmanes se registraron en el concierto de Daddy Yankee en Ecuador. Una joven se molesta por broma que le hizo su novio y le da tremenda cachetada. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, como siempre, dándoles una cordial bienvenida a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando como siempre que hayan tenido un excelente jueves con algo de lluvia, pero teniendo también mucha precaución. Como siempre, empezamos con noticias locales y efectivamente arrancamos con el boletín extra que fue entregado el día de ayer por las autoridades, entre ellas la Oficina de Ayuda a Desastres, pero también el Departamento de Obras Públicas y el Departamento de Meteo Aruba sobre lo que vendrá para nuestra isla frente al clima en los siguientes días, indicando que hay cierta precaución sin entrar a código de crisis. El día de ayer, en horas de la noche, tanto la Oficina de Gestión de Respuesta en Desastres, también el Departamento de Obras Públicas y el Departamento de Meteorología emitieron un boletín extra para hablar frente a la crisis que estamos viviendo en cuanto al clima. A pesar de que no han entrado en un código de crisis, sí han emitido una alerta frente a la situación que se puede estar registrando. Aruba podría recibir entre 25 y 45 milímetros de agua entre hoy hasta el próximo sábado, según lo que indicó el Departamento de Meteorología. Según los inspectores, los periodos de aguaceros en varias intensidades se pueden esperar a partir de hoy jueves, pero también hasta el próximo sábado 8 de octubre en Aruba y también en cercanías a las diferentes islas, con esta ola tropical activa que estará cruzando en nuestra región por la parte oeste. Los desarrollos que se tienen frente a este sistema es que hay una fuerte temporada y no solamente de altos aguaceros moderados que podrían convertirse en aguaceros pesados de forma local y que podría traer consigo una cantidad entre 25 a 45 milímetros de agua durante estos periodos. Los vientos están entre 50 a 60 kilómetros por hora y se podrían esperar algunas ráfagas, especialmente con los aguaceros moderados acompañado por relámpagos. Sin embargo, las condiciones marítimas han indicado que es importante que todos los bañistas queden fuera del mar, pero también aquellas personas que trabajan en bote. Avisos para estas personas que entrará en vigor a partir del jueves, especialmente para la costa oeste, pero también en el mar. Los operadores de los botes pequeños también se les suplica evitar las áreas de aguaceros y también de los relámpagos que se están registrando. Durante toda la noche y para el amanecer del día de hoy, a pesar de que no tuvimos lluvias constantes, sin embargo, durante la conferencia de prensa informaron que no era necesario declarar un estado de emergencia, pero que sí se esperan fuertes lluvias hoy jueves y hasta el próximo sábado en la madrugada. Rino Hermans, de esta Oficina de Gestión de Desastre, explicó que estamos bajo condiciones normales. Aruba tiene una capacidad de lluvia de hasta 80 milímetros de agua, sin embargo, Boni ha traído un total de 38 milímetros de agua y gracias a la información del Departamento de Meteorología, se calcula que esta ola tropical podría estar depositando cerca de 45 milímetros de lluvias. Cambiando de tema, vamos a dar una actualización frente a lo que ha ocurrido en estos días de tanto dolor para la familia Wouters Quans después de este fatídico domingo en donde 4 miembros de su familia perdieron la vida. Ante esto hicieron un llamado a la comunidad que afortunadamente ellos respondieron para así poder llegar a las ayudas y que puedan tener los gastos cubiertos para el entierro de sus familiares. Sin embargo, también continúa el drama para esta familia porque uno de los menores que se encuentra internado en el hospital continúa complicada su salud. Con todo el dolor que la familia Wouters Quans está viviendo en estos momentos tan duros después del fuerte accidente que se registró el domingo, en donde 4 miembros de su familia perdieron la vida, han sentido el respaldo por parte de la comunidad, quienes le han brindado un sostén en este momento tan grande que han vivido. Después de que ellos hicieron entrevistas a algunos familiares en algunos medios de prensa, informaron frente a la necesidad de lo que tienen para cubrir los gastos de entierro de sus seres
seres queridos. El pueblo de Aruba respondió a esta llamada de una forma en masa. Con el fallecimiento trágico de estos miembros de la familia, en este caso, dos mujeres que son las hijas de la familia Wouters y allí también sus dos nietos, uno de ellos que todavía se encontraba en estado de gestación, pues allí trajo consigo gastos inesperados. Un gasto de entierro corre entre 25.000 florines en adelante. Sin embargo, una de las víctimas sí estaba trabajando y el seguro de la compañía cubrió los gastos de entierro. Pero la preocupación quedaba para la otra persona, es decir, en el caso de Jennifer, que no estaba trabajando. Una mamá de 4 hijos y tenía un quinto en camino. Simplemente ella cobraba Beistan. Por este motivo, la familia apeló a la comunidad, quien con un bonito corazón decidieron ayudar a esta familia. Sin embargo, ellos indicaron y con el corazón lleno de gratitud le dieron gracias a toda la comunidad que logró aportar, ya que la suma sobrepasó los 20.000 florines y por eso ellos han indicado que no necesitan más la contribución. Pero por otro lado, lamentablemente también la noticia relacionada con la salud de las víctimas del accidente, y aunque una de las criaturas logró sobrevivir a este accidente, sin embargo han informado que tiene alguna complicación y por eso están preparándose para poder ir hasta Colombia. La situación es estable, pero en este momento el niño no logra ver y por eso está temporalmente sin la vista. Se dice temporal porque todavía no se tiene el conocimiento de qué fue lo que le ocasionó esta condición. Por eso la familia indicó que ellos optaron para viajar a Colombia con el menor para así poder ver lo que pueden hacer para que el niño pueda recuperar su salud. En otra información, debido a lo que ha ocurrido frente al clima y lo que estamos viviendo en esta temporada, el Departamento de la Aduana tiene importante información para el día de hoy y mañana a las personas que dejan carga acá en la isla. El Departamento de la Aduana informó a los brokers y a los importadores que viendo la situación del tiempo para hoy 6 de octubre y mañana viernes 7 de octubre, como también para la seguridad del equipo de la aduana, ellos darán servicio de bajar containers solamente en lugares que tienen techo y que están cargados con completamente bajo un techo, es decir, no solamente un tent, al momento de que hagan los controles. El próximo lunes, después de hacer un análisis de la situación, el servicio volverá a la normalidad. El Departamento de la Aduana le pide a todos los brokers, pero también a los importadores, que tomen nota de esta información compartida, porque ellos solamente van a trabajar con lugares que tienen techo para que de esta forma la carga la puedan bajar totalmente haciendo su control. Y a esta hora llega una nueva edición de Pop-Up News de Web y en esta oportunidad todo lo que se ha desarrollado en el Colegio Sagrado Corazón, sabiendo que tienen una parte del Tech Lab y que seguramente para los niños es bien dinámico. Bomini na outra edisyong di Pop-Up News. Manera mucha nang sabisa, school ta boring. Well, denge Pop-Up News aqui, nos lo mira ku school absolutamente no talaf. Web ta undi sponsor ng di Tech Lab di Colegio Sagrado Corazon, kaminda alumno ng di school por utiliza teknolohiya pa explora y sinya. Ku donasyong di web den cuadro di 90 anya, e Tech Lab logra adquirir varios robots. Kiko abo te gusta mas tanto di Tech Lab? Me te gusta robots. iPad. Ta robots nang pusura si usa iPad nang bopo move robots nang iori bopo si Hope Cosmas. Manera por WAC espacio aquí no es un clase tradicional. En realidad, es un espacio grande de junga. Camina mucho de manera creativa, también en contacto con ciencia, ingeniería y tecnología. Aquí en mucho haya algún germen de futuro, manera Brilliant VR, Chromebooks, iPads, pero también el robot especial de Lego que web a hasi donación. El robot aquí está magnífico. Promete en mucho de conocer un objeto, por ejemplo, un molino de viento para generar energía limpia. En realidad, no te va a construir un molino con bloques de Lego. Después de eso aquí, te queda un cos. Excepta, como hasi que molina aquí te va a drive. Esa aquí es mucho por logra por medio de coding.
di algum bloque de Lego pa un molina kuta dry riba sumis. Asina, mientras kunanta trabajan junto, nanta desarrollar ang habilidad ng kunang meserting pa por funcionar din futuro. El TechLab não tem somente para o Colégio Sagrado Coração. Durante a Bierna, el lab está disponível também para outras escolas básicas. De forma aqui, toda escola básica por trazer ang aluno den contato com a hermana de futuro. Assim, não também trabalha riba ng própria habilidade digital. Esse está dando-nos grande satisfação. Tapesei-nos tem. Asina nanta forma e profesional nan di futuro. Como web, nos está hopi orgulloso que nos podrá contribuir na desarrollo de TechLab. Te otro simán. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, específicamente con el caso y la actualización de lo que fue el lamentable asesinato del niño Gabriel a manos de su propio progenitor. En este momento se adelanta una investigación en su contra y la policía no solamente lo detuvo porque es el principal sospechoso de la muerte del menor, pero también por sobornar a la policía. Este hombre, Gabriel González, principal sospechoso del asesinato de su hijo, el pequeño Gabriel Esteban Cubillos, en un hotel del municipio de Melgar, Tolima, está a puertas de enfrentarse a la justicia por los delitos de homicidio agravado y cohecho. La primera audiencia que se adelantará en su contra es la legalización de captura por el cohecho, porque al momento de su captura habría intentado sobornar a un policía de tránsito con 50.000 pesos para que lo dejara en libertad. Audiencia que se realizará en el municipio de Nilo, Cundinamarca. Frente al delito de homicidio agravado, se sabe que ya se expidió la orden de captura en su contra y se hizo efectiva en la estación de policía donde permanece recluido el hombre. Sin embargo, las audiencias de judicialización por este delito solo se llevarían a cabo en horas de la tarde, teniendo en cuenta que la Fiscalía está recolectando las pruebas que demostrarían que este hombre fue quien asesinó a su propio hijo. Entre esas pruebas están los videos del hotel donde se evidencia que fue él quien ingresó con el menor y fue la última persona que lo vio con vida, las facturas del hotel firmadas por él, los mensajes de WhatsApp y el supuesto video de la USB en donde le anuncia a la mamá del menor sus macabros planes, los resultados de la necropsia al cuerpo del pequeño, entre otras. Para los expertos penalistas, Gabriel González podría enfrentarse a una pena entre los 45 y 55 años de cárcel, teniendo en cuenta agravantes como que la víctima era su propio hijo y el estado de indefensión del menor, entre otros. Este homicida, si se llegara a comprobar su responsabilidad penal, tendrá que responder principalmente por un homicidio que es agravado, cuya pena máxima será de 600 meses, es decir, unos 50 años. Agravado en razón del parentesco que tiene con el menor, agravado en razón también de que este es un menor de 14 años y además de la situación de vulnerabilidad en la cual se presentaba en razón de su corta edad. Además de eso, en el momento en que se le abordó por parte de la Policía Nacional, este señor al parecer cometió un cohecho por dar o ofrecer. La investigación por el homicidio será asumida por un fiscal asignado a la seccional del departamento del Tolima. Nos vamos hasta Perú porque existe preocupación entre los habitantes de diferentes ciudades debido al cobro excesivo frente a lo que se conoce como gota a gota. Y es que es este préstamo que reciben algunas personas que necesitan el dinero de inmediato. Sin embargo, aquellas personas que cobran diariamente esta porción de dinero, al parecer están utilizando métodos que a la comunidad las tiene asustada. Las mafias del gota a gota que ofrecen préstamos de dinero al instante se mueven entre nosotros. Van dejando en el camino anuncios que para algunos representan un alivio y para otros es simplemente jugar con la vida misma. Mayormente tienen como fachada estas organizaciones criminales ubicarse en barberías. Durante horas de la mañana estas personas permanecen en las barberías y ya pasado un transcurso de horas ya se trasladan a hacer el recaudo de este dinero mal habido. Los intereses que cobran, según el jefe de división de homicidios de la Policía Nacional, ascienden al 30 o 50%. Pueden cobrar cuotas diarias, cada 2 días o semanales, según el acuerdo al que lleguen con su víctima. A bordo de motos lineales, ofrecen a través de volantes préstamos en mercados informales, en paraderos
Mayormente estas personas salen a ofrecer el dinero en horas de la mañana, entre 9 a 10 de la mañana, y a partir de las 18 horas, hora en que van cerrando los mercados, a esa hora pasan a hacer el recaudo. Aquel que no pueda pagar una cuota será presa de las constantes amenazas de estos sujetos. Con la finalidad de hacer el recaudo, recurren a una serie de maniobras, intimidaciones de carácter psicológico muy graves, atentados contra los inmuebles, lanzan bombas incendiarias, granadas y en algunos casos han atentado contra la vida. En otra información hablemos de la parte migratoria, pues según una última investigación se están recopilando datos y también testimonios porque seguramente estarían vulnerando los derechos humanos de las personas. Sin embargo, sabemos que esto tiene cierta contrariedad porque en muchos países existen las leyes, no solamente migratorias, pero también cuando una persona intenta ingresar de forma ilegal, está incurriendo también en un irrespeto a las leyes. El informe es de La Voz de América. En el puente Santa Fe por el motivo de tráfico de menor. Me retiraron a mi hijo y me dijeron que lo iban a meter en una jaula. Casos como el de Salem dieron lugar en 1999 a una campaña para documentar presuntas violaciones a los derechos de los migrantes, que este año se extiende a otros puntos fronterizos, señala Irma Cruz de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, BNHR por sus siglas en inglés. Lo que queremos al hacer esta documentación, que la gente diga qué es lo que le ha pasado, que conozca sus derechos para que pueda identificar posibles abusos. Pues destaca que documentados o no, toda persona en Estados Unidos tiene derechos. Y ahorita lo que estamos viendo es más que nada en la frontera, ¿verdad? Paradas innecesarias a personas simplemente por su color de piel. En años pasados hemos tenido revisión de cavidades en los puentes sin razón aparente. Cruz se refiere a una forma de requisa en la que se verifica si armas o sustancias ilegales están ocultas en cavidades corporales. La patrulla fronteriza en Texas, una de las agencias mencionadas en el informe, defiende ese método y dijo a La Voz de América que pueden investigar denuncias solamente si existen de manera formal. Animamos a esos grupos a que hagan que cualquier persona que comparta una preocupación con la organización también se comunique con la patrulla fronteriza para que se aborde el problema. Es importante comprender que la agencia no puede actuar sobre ningún problema percibido o alegaciones a menos que sean traídos a nuestra atención a través de canales formales. En Ecuador también se vivieron diferentes desmanes y momentos bastante polémicos a la previa al concierto del cantante reggaetón Daddy Yankee, pues allí los asistentes estaban esperando esta fecha. Sin embargo, debido a la difícil situación, muchas de las personas que tenían su boleta en la mano ni siquiera lograron ingresar a este recinto. Nuevamente un concierto organizado en Guayaquil registra incidentes y quejas de usuarios que pese a haber comprado entradas no pudieron ingresar al espectáculo. Una dinámica que se ha repetido durante este año en otros eventos. Esta vez ocurrió con el del cantante Daddy Yankee, que se realizó en el estadio Alberto Spencer en el norte de la ciudad. Todos los que estamos aquí en Legendario, tire para adelante, los que hemos pagado las entradas, no podemos entrar. Cada entrada, $260. 20 entradas con 20 amigos. Ahora, ¿quién me va a responder pues esto? ¿Yo? Estas fueron las escenas a pocos minutos de arrancar el show. Gente a la que se le cerró la puerta en la cara y con boletos en mano. He venido y me han cerrado las puertas, mire, me empujaron, me han maltratado, con entrada en la mano, esto no puede ser posible, esto es una burla. Estamos desde las 5 de la tarde haciendo filas desde el hospital de la policía y me parece esto una desorganización, ahora dicen que no nos dejan entrar, aquí le tumbamos la puerta. Mira cómo está ahí en mi casa, parece procesión, Daddy Yankee. Y la amenaza se cumplió. La multitud entró a la fuerza registrándose desmanes y violencia entre los asistentes, que desesperados corrían intentando tumbar las puertas del estadio. Pagamos entradas, nos tienen a todo el mundo esperando. Violencia, vandalismo, mala organización. Por su parte, el intendente de policía de Guayas, Manuel Cucalón, afirmó vía telefónica que investigarán lo ocurrido en este espectáculo.
Cambiando de tema, sabemos que este mes de octubre se conoce para ser un mes de concientización frente al cáncer de seno. Es uno de los cánceres que, según los estudios, es el segundo que mata a más mujeres en el mundo. Hoy en Primera Plana nos vestimos de rosa y hablamos de tu salud, así que cuídala. El cáncer de mama o seno surge cuando las células mamarias comienzan a crecer sin control. Estas pueden formar un tumor y aunque pueden originarse en distintas partes del seno, la mayoría comienza en los conductos que llevan la leche al pezón. A diferencia de lo que se cree, la mayoría de estos cánceres no son por predisposición genética u historial familiar. Todos los cánceres de seno que se diagnostican, menos del 10% son casos hereditarios o familiares. O sea que la mayoría de nosotras estamos a riesgo de cáncer de seno, tengamos o no, ¿verdad? Ese historial. Se cree que, por ejemplo, todas las mujeres tenemos un riesgo de hasta un 15% y eso es bastante alto, tener 15% de probabilidad de desarrollar algo. Eso es sin tener historial familiar. Si tengo un historial familiar, ya esa paciente es de alto riesgo y ese riesgo sube muchísimo más. Pero esto, o sea que esto es algo que en la población en general, 1 de cada 8 pacientes en su vida va a ser diagnosticada con cáncer de seno. Existen varios factores de riesgo. La edad es el primero, o sea, tener mayor de 50 años. Haber tenido su menstruación a una edad temprana también expone a las pacientes a que tengan más riesgo de desarrollar cáncer de seno, como también padecer o llegar a la menopausia a una edad más tardía. La obesidad siempre es un factor bien importante en determinar el riesgo de cáncer de seno y también conductas sociales como tomar muchas bebidas alcohólicas y todo eso también nos puede predisponer. Como pasa con muchas otras enfermedades, el cáncer de mama no presenta síntomas en sus primeras etapas, aunque en algunas féminas pueden presentarse como un bulto o quiste. Sin embargo, ya la palpación no es la forma estándar de detección. Antes, todos los años, era fiel el examen de seno, tanto que no tan solo del médico, sino que se le decía a la paciente, cuando te bañes, examínate los senos y todo lo demás. Pero los estudios han demostrado que eso puede llevar a biopsias innecesarias, porque obviamente la mujer puede llegar y decir, pues me sentí esto, tal y tal cosa, y puede llevar a muchos falsos negativos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos. Polémica por joven que dice estar buscando a alguien que la mantenga porque no le gusta trabajar. Noche mi que queda pa' a cubo, pero mi esta manera pa' mi ebo. O el rumón, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid, queda conecta con aceitar. Cuidata y llamada, de un solo plan, queda chat pa' bufada. Oh hybrid, tu coste en un solo paquete. Y queda claro, con aceitar, con aceitar, con aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Zarpa, tu aerolínea, te lleva directo y sin escala a Medellín y Barranquilla, con 3 frecuencias semanales los martes, jueves y domingo, en un vuelo de 1 hora y 20 minutos a Medellín y 50 minutos a Barranquilla. Con Zarpa tendrás la posibilidad de disfrutar de estos 2 destinos en Colombia gracias a la buena atención, llegada a tiempo y el confort que ofrece Zarpa. Sigue Instagram y Facebook de Zarpa, tu aerolínea, para que te mantengas informado de todas las nuevas noticias. Prepárate para escaparte de la rutina y pasar las mejores vacaciones en Medellín y Barranquilla gracias a Zarpa. Las reservas las podrás realizar en www.zarpa.com.co o en tu agencia de viajes preferida. Aruba prepara por 10 meses un organizador Nandi Gillette y Frisian Flag Run Tropicale te presenta The Banana Run San Nicolás, Here We Come. Ya domingo 9 de octubre.
sea botacorre o botacana, 3 millas, 10 millas, of the Kids Run. Es aquilo te evento para gente familia, con premio en cash. Na onda bota participa y bota que da que oportunidad de gana un viaje para 2 personas para Costa Rica. Fenomenal, sensacional. The Tropical Lake Banana Run. Ten en cuenta que cupo te limita. Registra a mes na www.bananarun.com, como también en oficina de Patricia Sports. Para más información visita Tropical Lake Banana arriba Facebook. Continuamos con más información a través de Primera Plana. En redes sociales se abrió un fuerte debate y una gran polémica por una joven que indicó que ella no le gusta trabajar y que está buscando a alguien efectivamente que la mantenga. Sin embargo, esto generó una gran polémica porque muchas personas indicaron que esta nueva generación está bastante floja y que no les gusta trabajar. ¿Qué piensan ustedes? Por favor. Esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga. Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. Fue la curiosa frase que dijo una joven a través de un video en TikTok y por la que ha generado múltiples reacciones. La mujer apareció llorando. Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución, es muy difícil, expresó esta usuaria. Las palabras de la joven provocaron críticas por parte de varios internautas. Yo tampoco quiero trabajar, pero no me queda de otra. Tengo una familia que mantener. Espero que esto solo sea una broma y que no estés hablando en serio. No puede ser que estas sean las nuevas generaciones. Fueron algunos de los comentarios. Entrevistas. Yo no sé qué decir en las entrevistas porque me preguntan cuál sería mi trabajo ideal y no sé qué decir. No hay ninguno. Y continuando con esas historias que se viralizan en las redes sociales, ¿qué tal lo que un novio decidió hacerle una broma a su pareja? Sin embargo, no esperó que tuviese este final, pues ella no le gustó la broma y frente a todas las personas que se encontraban allí, le dio tremenda cachetada. El cuadro parecía de lo más romántico. En un estadio completo, durante un partido de béisbol en Canadá, el hombre se pone de rodillas en las escaleras y le propone matrimonio a su novia, que la respuesta haya sido con un insulto que no se escucha, pero que se lee bastante claro en los labios y una cachetada violenta. Esto tiene la explicación. Él, en lugar de un anillo, sacó un anillo de dulce, lo que se conoce como un chupetín, de la caja aterciopelada. Después de besarla de pie, el joven se arrodilló y ella se llevó la mano a la boca, mezcla de emoción y de sorpresa. Pero cuando él abrió la caja y le dio el ring pop, ella se ofendió de modo tan exagerado que al ver el obsequio, lo insultó, le pegó una cachetada con la derecha y le arrojó la bebida encima y se marchó del lugar, dejando a los espectadores que los rodeaban atónitos. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene de parte de Loto, la Lotería de Aruba, porque está buscando un millonario para empezar este mes de octubre con dinero en el bolsillo y ese podría ser tú. Loto, la Lotería de Aruba llega con su mini mega que está en 475,000 florines y con el Mega Plus están 175,000 florines, lo que tiene un acumulado total de 650,000 florines. Así que ya lo saben, para mañana viernes 7 de octubre, el jackpot del mini mega está en 475,000 florines, pero con solamente 2 florincitos más tendrán la oportunidad de ganarse 175,000 florines extra con el Mega Plus. Así que ya lo saben, compren su ticket para que también estén en juego y puedan ganarse el tremendo jackpot del mini mega y el Mega Plus, que están 650,000 florines. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes pueden estar actualizados y seguirnos. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva oportunidad. Hasta entonces.